Queridos amigos, bienvenidos a Grandes Biografías, nuestro habitual paseo por la historia, examinando la vida y la obra de sus más célebres personalidades. Este es un programa de Unión Radio Cultural, producido y dirigido por este servidor, John Aispurúa, productor nacional independiente, certificado 3984, Twitter, @John Aispurúa. Mis amigos, tengo el agrado de presentarles hoy un segundo programa en torno a la vida de ese notable educador, lingüista, bibliófilo, bibliógrafo, investigador, historiador, que fue don Pedro Grases, gran figura de la cultura, traído a Venezuela por las desventuras españolas luego al comienzo de la terrible guerra civil, y que aquí en España por más de 6 décadas realizó una labor extraordinaria, como lo estuvimos comentando en el programa anterior. En esta ocasión he querido invitar a un distinguido profesor, un hombre también de una extraordinaria cultura y buen escritor, que fue discípulo de Pedro Grases, que fue amigo de Pedro Grases y un continuador en cuanto a la divulgación de su obra. He invitado al profesor Carlos Maldonado Bourguén para que nos ofrezca de su propia experiencia, del trato, del conocimiento directo con don Pedro Grases, nos ofrezca algunas ideas, reflexiones, comentarios, anécdotas, ideas que complementen toda la información que dimos en el programa anterior. En primer término, Carlos, buen amigo, quiero darte la bienvenida a este programa especial de Grandes Biografías. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y antes que todo quisiera destacar lo conmovido que estuve de escuchar la primera versión, porque se ve que es alguien que va al fondo del asunto, que conoce profundamente el personaje y que trasciende sobre lo que quiere transmitir a los radioescuchas. Estupendo. Muy agradecido en nombre mío, porque realmente es un personaje que yo he querido muchísimo, he admirado muchísimo, y también en mi condición de la Fundación Pedro Grases, que soy el vicepresidente. Sin duda, y de ello vamos a hablar, Carlos. Permítanme, amigos, decirles que Carlos Maldonado Bourguén es un escritor ya con obra publicada, historiador, crítico de arte, docente, licenciado en arte por la Universidad Javeriana de Bogotá, con estudios de museología, restauración y conservación de monumentos, de literatura hispanoamericana y de administración cultural, así como una maestría en historia. Por cierto que Carlos tiene una experiencia, yo diría, en el mundo diplomático. Fue agregado cultural en las embajadas de Venezuela en la antigua Unión Soviética. Eso fue hacia el año 1972, y luego en España entre los años 1980 y 1984. Ha sido director de Relaciones Institucionales del Museo de Bellas Artes y ha ocupado cargos administrativos universitarios. Ha sido profesor, director de escuela, profesor de la Universidad Alejandro de Humboldt y profesor de la Universidad Metropolitana. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, que entiendo que es un organismo vinculado o promovido por la UNESCO, y su capítulo Venezuela, por cierto, la AICA, le ha otorgado el premio Mejor Libro del Año 2013, mención monografía, por un trabajo escrito por Carlos titulado Alberto Riera, el arte de la biosfera rota. De modo que tenemos en Carlos a un hombre, a un venezolano de la cultura, un hombre que perfectamente
entronca en su formación, en su vocación, con todo lo que fue Pedro Grases. Y por eso le hemos invitado, además de que es vicepresidente de la Fundación Pedro Grases, hemos querido invitar a Carlos para aprovechar de sus conocimientos y de su trayectoria, su cercanía con Pedro Grases y su familia, para que nos cuente un poco sobre aquellos aspectos que algunos están en los relatos biográficos sobre Grases, pero otros no. Otros tienen que ver con esa vivencia, con esa experiencia personal. Carlos, yo quisiera preguntarte en primer término, ¿cómo y por qué te acercas tú a Pedro Grases? ¿Cómo llegas a la vida de Pedro Grases? Bueno, las cosas en la vida no son por casualidad, sino tienen su causalidad. Yo pues estaba muy enamorado de la obra de don Pedro Grases, y cuando soy mandado a España, un día pues estoy en la oficina, en la máquina de escribir, y siento que me tocan en la espalda, y era don Pedro, que quería conocerme, porque habían oído hablar de mí, bueno, y que quería saber quién era yo. ¿Eso fue en qué lugar de España? En Madrid, en Madrid. En la Embajada de Venezuela en Madrid, en Capitán Haya. Ya. Entonces, desde entonces, pues, iniciamos pues una gran amistad, y cada día, mientras yo me iba más aproximando más a la familia, pues, era mucho más entrañable y mucho más hermosa, pues, la relación. De modo que tú lo conoces a él en España. En España, personalmente, en el año 80. Y luego, ya en Venezuela, entablas una amistad y una relación muy cercana con él. Muy cercana con él, sí. Y una cantidad de cosas, estuvimos de cosas muy difíciles, inclusive hasta durante pues su enfermedad, pues yo estuve permanentemente con él. De casualidad, pues en el momento en que él va a fallecer, no pude, porque estaba en las mesas de votación en el referéndum, y no podía trasladarme porque estaba trancado todo el lugar de la mesa de votación, y no podía llegar pues a la clínica, y él falleció a la 1 de la tarde el día del referéndum. Casualmente pues van a cumplir 10 años del fallecimiento de don Pedro Grases. Pero lo que quería comentar es, hay un artículo muy sentido, porque es un escritor fino y de mucha sensibilidad, que es Rafael Arraiz Luca. Sí. Y él comenta en un artículo que publicó en El Nacional que él jamás en su vida había asistido a un entierro como eso, porque la mayoría de los entierros pues ya no sabemos cómo son, pero en el momento en que van a bajar la urna, y el padre va a echar el agua bendita y va a decir las últimas palabras, cada una de las personas que estaban allí comenzaron a contar anécdotas de don Pedro, y en eso nos echamos media hora, ¿no? Media hora la gente hablando sobre don Pedro Grases, de cosas chistosas de él, de cosas grandes de él, de cosas pintorescas. Realmente él decía, esto no estaban sembrando en la tierra a alguien que obsequió a la vida, y que Dios dejó que deseara, y por lo tanto no podíamos estar tristes porque se hubiera ido, sino más bien hubiéramos deseado que hubiera continuado con su cosecha. Claro, y no, sin duda que hemos leído en palabras de Rafael Arraiz Luca y de muchos otros, de grandes figuras venezolanas, palabras sentidas de elogio, de reconocimiento a este gran hombre, a este gran pensador, y a este ser que aportó tanto para el redescubrimiento cultural de Venezuela y en buena medida de Hispanoamérica. Ahora, Carlos, yendo un poco en el sentido cronológico, me gustaría un comentario tuyo sobre esto. Antes de venir a Venezuela, ya Pedro Grases, ese vilafranquís que luego de estudiar en Barcelona va a Madrid, realiza estos 2 doctorados, vuelve a Barcelona y incluso es secretario privado hasta del alcalde de Barcelona, Pi Sunyer. Ya Pedro Grases en España, aun siendo un hombre joven, ya era una figura importante en aquella Cataluña, la Cataluña de la era republicana. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, debemos ver
un aspecto muy interesante, y es que don Pedro ya a los 12, 13 años ya publicaba, tenía un periodiquillo en el colegio que se llamaba Sol Incent, o Sol Encendido, y, y tenía muchísimo cartel, digamos, dentro del grupo. Los padres del Colegio San Ramón de Peñafort, allá en Vilafranca del Penedel, le pusieron el ojo y en este muchacho tiene algo, ¿no? Y era de familia trabajadora, por lo tanto que no tenía muchísimas posibilidades económicas. Y bueno, él llega a ese colegio gracias al impulso de una cantidad de gente que vieron en él talento. Bueno, ya cuando él pues va a Barcelona, pues escribía en los periódicos de Vilafranca, escribía en Barcelona, mandaba cosas para Madrid, en fin, cantidad de publicaciones. Y una cosa muy interesante es que los intelectuales aquí, sobre todo los hispanoamericanos, cuando se meten en algo que sea de vanguardia, pareciera que quisieran abandonar lo que era el terruño, lo que era el pasado de ellos, y no, en Pedro Gracia se cultivaban las cosas. El hombre de Vilafranca y el hombre que está también en lo de hoy, sin que uno con lo otro se compitieran o que anularía lo uno con lo otro. Don Pedro pertenece a la Esquerra Republicana. Sí. Entonces es el partido catalanista, sí, catalanista, de izquierda. Sí, de izquierda, centro izquierda, digamos. Sí, izquierda sí, moderada. Moderada. Y don Carlos Pisuñer es el alcalde de la ciudad de Barcelona en el momento en que ellos declaran el estatuto, y inclusive los agarran a todos presos, ¿no? O sea, sí, los colocan en un barco allí, sí, etcétera, fondeado etcétera, en el puerto de Barcelona, y, al gobierno. Sí. Y bueno, don Pedro, cuando comienza ya el problema, que comienzan a aparecer muertos, y el problema no es, porque no solo eso no se ha dicho, es el problema que había entre los terratenientes y los aparceros. Entonces, don Pedro comienza a saber que comienza a desaparecer gente, que los echan por los puentes para abajo, y él comenzó a darle salvoconductos a mucha gente para que se salvara. De tal manera que cuando dicen, bueno, ¿y cómo se fue fulano de tal? ¿Cómo es que está escondido fulano de tal? Entonces, es gracias. Entonces, en una madrugada él tiene que atravesar la frontera francesa, cae allí preso, porque ya descubrieron pues que el que daba los salvoconductos y le salvaba la vida a una cantidad de gente. De modo que ahí tenemos, amigos, una excelente información. Don Pedro Grases, hombre en España, hombre joven de la cultura, vinculado a la política en el sentido administrativo, como al lado del alcalde de la ciudad de Barcelona, y dentro de este partido nacionalista, la Esquerra Republicana, pues Pedro Grases ya realiza una labor solidaria para salvar a muchas personas de lo que ya se veía venir para España, que vendría con la tragedia de la guerra civil. De modo que, como nos lo ha dicho el profesor Carlos Maldonado, desde el primer momento ya tenemos claro que hay en el alma de aquel hombre una enorme sensibilidad por el prójimo, la cual va a mostrar luego en Venezuela a lo largo de su dilatada vida y trayectoria. Les invito a conocer nuestra producción en discos compactos que contienen temas que solemos examinar en nuestros programas Valores del Espíritu y Grandes Biografías. Casi un centenar de discos con análisis literarios y biográficos están a su disposición. Ingresen en nuestra página www.valoresdelespiritu.com para que conozcan estos materiales y el procedimiento para obtenerlos. No dejen de adquirir, coleccionar u obsequiar este producto cultural único en nuestro país. Estamos presentando hoy un segundo programa alrededor de la vida de don Pedro Grases.
y en esta oportunidad en compañía del profesor Carlos Maldonado Burgüén, quien lo conoció ampliamente y además es un estudioso de su pensamiento y de su obra. Carlos, llama la atención que a diferencia de otros exiliados españoles que vinieron a Venezuela generalmente a partir de 1939, 40 o más allá, una vez que la guerra había terminado y la república había sido abatida por la insurrección franquista y se había implantado la dictadura franquista, llama la atención que don Pedro Grases viene a Venezuela en el año 1937, pero ha salido de España hacia Francia un año antes. Es decir, en otras palabras, él sale comenzando el conflicto español. Sí. ¿Eso a qué reflexión te lleva a ti en cuanto a su alejamiento de la guerra y su condición de exiliado? Bueno, mire, el tema evidentemente pues que don Pedro no era un hombre de posiciones violentas y salió, digamos, en el momento en que tenía que hacerlo porque si no, no lo hubiera podido hacer. Él permanece en Francia un año y medio y por unos parientes que vivían en Venezuela le dan los pasajes para que se vengan en un barco y casualmente el barco se llamaba Simón Bolívar. Ahora, nomás él llega a Venezuela, él entabla una relación de amistad fraterna y muy sincera con don Arturo Uslar Pietri, porque don Arturo Uslar Pietri tenía en la gobernación de Caracas una pequeña oficina que se estaba dedicando a tratar de resolver el problema de una cantidad de seres humanos que estaban errantes por el mundo, vascos, refugiados, desterrados, y entonces esa oficina se encargaba de eso, de ver cómo se le da colocación en el país, cómo se puede hacer. Y bueno, y desde entonces pues se hicieron grandes amigos. Ahora, lo importante está en que don Pedro, su preocupación, así él siempre estaba como muy atento, muy pendiente y tenía unas libretas, unas cosas donde anotaba ¿qué habrá sido de la vida de fulano de tal? ¿Qué está haciendo actualmente? ¿Para dónde cogió? Y entonces, por ejemplo, realizó una publicación acerca de toda esa gente y que muchos de ellos fueron aprovechados pues para ¿Te estás refiriendo a exiliados, a refugiados españoles que él conoció? Y gente de muchísima prosapia, ¿no? Tan solo, digamos, con el profesor Augusto Pizuñer, eminente médico, hermano de Carlos. Y así, bueno, hay listas completas. Augusto Millares Carlos. Todos ellos, el mismo Abel Balmichana, que el artista, que su hermano se fue a Buenos Aires y vino para acá y hizo unas labores interesantísimas de restauración de la famosa espada de Bolívar de que le regaló el Perú, sí, que estaba toda rota, entonces gracias a ese señor se restauró y se hicieron los moldes para acomodar esa reliquia, que es de donde salen todos los troqueles de lo que se hace y que se entrega hoy en día. Es unas réplicas y muchas veces mal dadas de paso. Sí, que no estoy de acuerdo, que eso no es un palo de piñata que se regala a cada rato, ¿no? En efecto. Bueno, le interesa, por ejemplo, y él se interesó en el tema del exiliado, cuál fue la ruta, qué hizo, qué pasó con ellos. Y a tal punto, digamos que cuando él se pone a trabajar con el diccionario de los catalanes en América, comienza en la colonia de las grandes personajes que dio la colonia, entre ellos Narciso Coll i Prat, que es uno de los grandes obispos que ha tenido Venezuela. Obispo de alto nivel intelectual. El obispo Martí, el primer hombre que levanta un padrón, que levanta unas estadísticas, que pasan una cantidad de cosas. Bueno, y ese diccionario tiene la monumentalidad de 4 volúmenes, ¿no? Sí, es que todo en la obra de Grases fue abundante, extenso, sí. ¿cierto? Sí. Ahora, Carlos, Pedro Grases, una vez ya instalado en Venezuela, él reconstruye su núcleo, no reconstruye, él solidifica y establece una cierta base ya que le garantice una vida razonablemente confortable con su familia. Él pronto se asimila al país y logra la estabilidad. ¿Cierto? Bueno, gracias a su intelecto y a su esfuerzo. Un señor que
todo el día estaba dando clases, que estaba haciendo, inclusive, por ejemplo, daba clases a familias, ¿no? En el famoso callejón eso, Zuluaga del Paraíso, habían unas familias que recibían clases del maestro Pedro O sea Grace. que él, además de las clases que para las que fue contratado Sí, en el sí. Liceo Andrés Bello, en el Fermín Sí. Toro, en el Pedagógico, él daba clases a título A personal. título personal, a algunas familias que querían tener pues un tutor. Y bueno, entre ellos grandes venezolanos pues tenían la guía, digamos, de don Pedro Grace, entre ellos don Eugenio Mendoza, ¿no? Porque De quien fuera gran amigo. que fue su gran amigo, porque bueno, don Eugenio Mendoza, bueno, yo estoy trabajando a los 13 años, 14 años, yo no tenía estudios, no tenía nada, y entonces todo ese complemento y esa formación que tenía, pues se la suministraba pues su gran amigo don Pedro Grace, ¿no? Sin duda. Carlos, hablemos un momento de la familia de Pedro Graces, que es un tema que dejamos un poco aparte en el programa anterior y que tú la conoces muy bien. Me gustaría ubicar esto. Pedro Graces viene a Venezuela con su esposa y con 2 hijos. 2 hijos. Uno nacido en Barcelona y otro en Francia. En Francia. Y luego aquí en Venezuela nacen una hija y un hijo. Esa es su familia, luego vendrán los nietos y los bisnietos. Tú estuviste cercano a esa familia, Sí, la conoces muy bien. Esa era una tropa, ¿no? ¿Qué nos podrías tú hablar, aportar para los amigos oyentes sobre Pedro Graces como hombre de familia? Bueno, era un hombre que tenía como marcada, unas grandes, digamos, espacios, ¿no? Por ejemplo, en los sábados él hacía su tertulia y ya pasaba las 12 y media, todo el mundo tenía que irse porque era ya la hora de la familia, y entonces sábado y domingo eran los hijos, los nietos, su fútbol, sus deportes, sus cosas, ¿no? Y entonces él le dedicaba muy buen tiempo y con una gran ternura y un gran cariño a todos esos, ¿no? Era un padre, tú dirías que amoroso, muy severo, más ligero, con mucha disciplina o bastante elástico. ¿Cuál era el papel de su esposa? La señora era como una reina, una señora de una elegancia y una muy amorosa, pero distante, ¿no? Y él sí era mucho más cálido, con muchísima gracia, eso sí, de un gran rigor, y estaba siempre muy pendiente y atento pues de los temas de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. ¿Y tú dirías que era muy amigo de sus hijos? Sí. Sí, era claro, que tú tienes que marcar la distancia entre lo que es la educación de un padre nacido en el siglo, a comienzos del siglo XX, donde el padre es padre, a esas cosas que hoy en día que el padre es un amigo, ¿no? Hay una gran distancia entre una cosa siempre, y por sobre supuesto, todo de un padre español, sí, de comienzos del siglo XX. Y además catalán. Sí, entonces sí. Es un poco... Tenemos que poner pues las diferencias entre una cosa y la otra. Sí, pero era un hombre, aunque disciplinado, muy amoroso, apegado a sus hijos, y luego con la llegada de los nietos, algo comentamos en el programa anterior de que él se sintió identificado con el verbo ennietecerse, sí, ¿verdad? Sí. Para expresar esa pasión, claro, del abuelo. Por supuesto. Ahora, tú ibas a su casa y por todos lados había fotos de él con el nieto fulano de tal cargándolo él o cargándolo la señora. Por todos lados había fotos de todo lo que era la familia. Estupendo. Tú mencionaste algo que es muy importante comentar, porque fue muy famoso en Caracas y en Venezuela. Me refiero a las tertulias sabatinas en la Quinta Vilafranca de la calle Moedano. Sí. De la Castellana, donde por cierto están los estudios de Unión Radio donde ahora hablamos. Sí, sí. Esa tertulia, ¿tú asististe a ella? ¿En qué términos transcurría y quiénes eran los asistentes asiduos a esa tertulia? Bien, cuando don Pedro está en Harvard, se reúne frecuentemente con Damaso Alonso y Amado Alonso y otros contertulios para tratar temas de la cultura española y de la literatura española. Ahora bien, hay un tema, y es que don Pedro le interesaba muchísimo el tema del cantar del Miocid. Y entonces él consiguió pues que primero uno de los que había tratado el cantar del Miocid había sido un intelectual de Vilafranca el Penedés, y él se consiguió con el fenómeno de
de Bello. Entonces él trataba de ver cómo conciliaba una cosa con la otra, de tal manera que lo más sesudo y lo más profundo de él, de su trabajo, es la poesía medieval y la visión que tenía don Andrés Bello de ello. Sí, por eso a don Pedro lo llamaban los alumnos míos. El Miocid, sí. Sí. Y después de esas tertulias de allá en la Universidad de Harvard, él viene a Caracas, que ya está construyendo la casa, la modesta casa aquí de Vilafranca en la Castellana, y lo visitaba asiduamente su gran amigo, el padre Barnola, donde trataban temas de la lengua. Temas de la lengua y de todo, y de otras cosas, pero también como el padre Barnola era el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, él es el que le mete la cabeza de que se haga la Universidad del Táchira. Y entonces por ahí comienza pues la extensión de las universidades en Venezuela con el trato con el padre. O sea que Pedro Graces tuvo que ver también como estimulando esa creación de la Universidad del Táchira. Del Táchira, la metropolitana también. También la metropolitana, sí, auxiliando a Eugenio Mendoza. Eugenio Mendoza, y también estuvo en el proyecto de la famosa Universidad Ávila. Ávila también. Sí. Ahora, Carlos, esa tertulia él la reimplanta en su casa aquí en Caracas y durante muchos años se dio. Sí, y entonces, bueno, acostumbraron a llegar allí, pues sus asiduos, entre ellos, el más asiduo de todos era Ramón J. Velázquez, que en paz descanse, que siempre lo recordaremos con gran afecto, y llegaban pues Polanco Alcántara, Óscar Zambrano Urdaneta. Otros eran como más relegados porque no les gustaba la tertulia, sino hablar en persona con él, en diálogo, ¿no? Pero de ahí surgieron grandes ideas, nuevas ediciones, qué estaba sucediendo en el país, quién traía, qué cosas estaban haciendo desde el punto de vista académico. De modo que esa tertulia promovida por Pedro Graces en su casa, fue sin duda un punto de encuentro importante en la cultura venezolana durante varias décadas. Y esa iniciativa fue una de las tantas contribuciones importantes de Pedro Graces al desarrollo cultural venezolano durante el siglo XX. Estamos presentando hoy un segundo programa en torno a la vida de don Pedro Graces y lo hacemos en compañía del profesor Carlos Maldonado Burgüén, quien ha sido discípulo directo de Pedro Graces, gran conocedor de su obra y durante muchos años hasta el día de hoy un gran divulgador, un entusiasta y apasionado divulgador de la obra de Pedro Graces y preocupado porque esta obra mantenga su lozanía, su vigencia, sobre todo dentro de la labor que realiza la Fundación Pedro Graces. Carlos, ¿cuáles serían a tu juicio las figuras culturales venezolanas del siglo XIX, por ejemplo, que más atrajeron la atención de Graces, ya instalado él como historiador, educador, bibliógrafo, bibliófilo? ¿Cuáles fueron las personalidades que sedujeron a Graces? Sí. Bien, yo quisiera aquí cortar la cosa en dos segmentos, ¿no? Y es en el discurso del distinguido padre Ugalde. Esa tendencia de pareciera que la independencia de Venezuela la hicieron militares y no civiles, y Venezuela tiene un gran procerato civil. Sin duda. Entonces, ese procerato civil, quien lo esculcó, consiguió el meollo, el tuétano de quienes eran esos personajes, fue don Pedro Graces. Eso es sumamente importante. Sí. Un figurón pues, de la independencia de Juan Germán Rocio. Que era un ilustrado, un hombre pensador. Un hombre ilustrado, inclusive, es más aún, en un principio en mi vida como investigador yo no lo veía con mucha simpatía porque mi héroe es Francisco de Miranda, pero no el hombre de los galones y las charreteras ni nada de esas cosas, sino el hombre culto y el hombre de mundo, ¿no? Y el hombre de las grandes ideas. Pues bien, al final de la vida, del cruce de las vidas de Francisco de Miranda y de Rocio,
Rocio terminó dándole la razón a Miranda. Este es un gran hombre y los demás son los que son unos enredadores y que no saben qué es lo que quieren. Bueno, sí, la obra de Rocio sobre el triunfo del despotismo, el triunfo de la libertad sobre el despotismo, sí, es fundamental. Y Juan Germán Rocio es el primero de hacer una biblioteca en Venezuela, un figurón. Bueno, don Pedro comienza pues a conseguir grandes venezolanos, entre ellos, que decirles yo, uno de los grandes poetas venezolanos, Navas Espino, a la que no se le conocía, ¿no? El primer editor venezolano que era pues el hombre que desde niño estaba trabajando en las gacetas de Caracas, ¿no? Sí, Valentín Espinal. Valentín Espinal. Y así, bueno, comienza a descubrir una cantidad de venezolanos. Ahora, don Pedro Gracias... Creo que se ocupa de hombres como Juan Vicente González, sí, a eso va, Cecilio Acosta. A eso vamos. Sobre cuando está comenzando, bueno, ya la etapa democrática del pacto de Punto Fijo, don Pedro Gracias se tropieza con un señor que acaba de salir de la cárcel de Ciudad Bolívar, que es Ramón J. Velázquez, y hacen migas, se hacen muy, muy buenos amigos, y cuando tiene Ramón J. Velázquez la oportunidad de estar con el archivo de Miraflores y comenzar las ediciones, él es el que le propone a don Pedro Gracias trabajar en el pensamiento político del siglo XIX. Y la gente hablaba generalmente de algún pensador, no, sin un folletico, una cosa de esas, y don Pedro se pone a investigar y se consigue que aquellas personas tenían publicadas cantidades de cosas cuyos libros estaban en Colombia, en la Biblioteca de Washington, en el Museo Británico, y que aquí se desconocían. Entonces comenzó a crecer el pensamiento y son unas personas que estaban en algo. Que finalmente salen varios tomos, editados desde la Secretaría de la Presidencia de la República. 20 y pico de tomos. 20 y pico de tomos. Que por cierto, colección que ahorita es muy preciada porque no se consigue. ¿Quién fue Tomás Lander? ¿Quién fue Fermín Toro? Juan Vicente González. Sí, los próceres civiles. Los próceres civiles de Venezuela. Y sobre todo hay un personaje que Venezuela debería rescatar porque es un tipo realmente genial, que es don Cecilio Acosta. Sin duda. Un hombre realmente excepcional y un hombre de una gran visión, debe ser un genio, porque ¿de dónde sacó él tanta información para tener tanta sensibilidad y hablar de estas cosas? Y además que tan humilde que era don Cecilio, que incluso prefirió llevar una vida muy modesta para no doblegarse a la arrogancia de Guzmán Blanco. Y de hecho, hurgando en los papeles de don Pedro Gracias encontramos 2 tomos no publicados de don Pedro Gracias, que vamos a publicar, que todavía tiene de don Pedro libros inéditos. ¿Qué les parece, no? Eso quiere decir, Carlos, nos estás diciendo ahora que además de los 21 tomos, es más posible que puedan surgir y aparecer otros tomos más de las obras de Pedro Gracias. Las obras de don Pedro, que por algún motivo, por alguna cosa, él las paró, ¿no? Y paró esos trabajos. Bueno, y qué decirles yo, cualquier tema venezolano del siglo XIX, quien le convierte eso en una columna vertebral, en una consecución, digamos, de poder empatar, digamos, esos pensamientos, se debe pues a don Pedro Gracias. Ahora, sin duda que hay allí en algún modo una jerarquía de intereses. Por ejemplo, Pedro Gracias se enamoró de Andrés Bello, en el sentido de enamorarse de su obra, de su pensamiento, y llega a convertirse en uno de los mayores bellistas de Venezuela y de la lengua española. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que yo encuentro es que cuando se llega a la hora de valorar o de jerarquizar algo, el venezolano tiene como miedo de ponerle el acento a las cosas. Esa famosa comisión editora de las obras completas de Bello es una conquista intelectual de todo el continente americano, porque durante 46 años esa gente estuvo trabajando, y el equipo más importante de pensadores del mundo, italianos, ingleses, franceses, americanos, todos ellos trabajaron en esas cosas de las obras de Bello. De tal manera que cuando se terminan los 20 y tantos tomos de las obras completas de Bello, allí están en las notas de pie de página, en los trabajos eruditos que hay,
la distinción y la importancia que tuvo el pensamiento de don Andrés Bello. O sea, don Andrés Bello es el libertador intelectual del continente hispanoamericano. Eso está excelentemente dicho. Y don Pedro Graces lo llamó el primer humanista de América. Sí. Y en esas obras de Bello, buena parte de esa ordenación y de esa colocación de los temas en buen sentido y notas al pie de página, mucho de ello lleva el sello de la obra de Pedro Graces. Por supuesto, porque él era el secretario de la comisión y entonces él iba llamando a distintos eruditos y especialistas en los temas y se iban cruzando cartas. De hecho, la Fundación Pedro Graces publicó 2 volúmenes de ese carteo de la comisión editorial de cómo se llegó a esa edición completa de las obras de Bello. Estupendo. También Bolívar ejerció una seducción sobre el pensamiento de Graces. Yo diría que don Pedro Graces estaría consciente de que Bolívar tenía sus claroscuros también, sus matices de grandeza y sus momentos en que actuó quizás no movido por los principios más elevados, tuvo sus lunares. Tú que lo conociste, llegaste a tocar este tema con él, sobre este Bolívar de carne y hueso. Bueno, él tenía una gran pasión, un gran enamoramiento por la personalidad de Bolívar, sobre todo él estando consciente de que hacer eso que hizo Bolívar, eso es una peripecia. En un medio tan difícil para los logros, por donde por todos lados aparecen inconvenientes, más bien demasiado bien estuvo el personaje de Bolívar en su corto periplo por la vida, porque 47 años eso no es nada, ¿no? Pero también él tiene pasión por las personas que son universales, que se desbordan, digamos, allá del provincialismo y del localismo, y por supuesto tiene una debilidad increíble por la figura de don Francisco de Miranda, que es descomunal, ¿no? Tú dices en un artículo que tú escribiste, sí, que fue un gran mirandista. Sí. Por ejemplo, vamos a ver, todo el mundo hablaba acerca de la famosa biblioteca de don Francisco de Miranda en Londres, que entre paréntesis pareciera... Yo he tocado con algunos intelectuales, inclusive cuando les hablo acerca del archivo, ¿y usted cree que el archivo es una obra total o es una obra parcial de la vida de Francisco de Miranda? Porque yo tengo entendido que le decomisaron una cantidad de baúles, ¿no? Entonces, eso es lo que queda de eso, ¿no? Tú no puedes decir, y bueno... Más de 6.000 volúmenes donde hay de todo, de todos los temas y de todas las cosas. Bueno, quien le dio realmente pues una dimensión universal a lo que era la biblioteca del general Francisco de Miranda, los temas que le interesaban, qué cosas dominaba, fue don Pedro Graces. Entre ellos, un pequeño detallito, hay un opúsculo que escribió don Pedro Graces que se llama La peripecia de un libro de la biblioteca de Francisco de Miranda, donde había un famoso señor que se llamaba Bartolomé Gallardo. Y ese Bartolomé Gallardo era la eminencia en literatura española de su momento, ¿no? El hombre era liberal, lo agarra el motín de Cádiz y tiene que huir y se va para Inglaterra, pero perdió unos baúles. Entre ellos una tesis que él estaba haciendo, ¿no? Entonces le llega a la casa de Francisco de Miranda en Londres y le dice, mira, yo no puedo hacer la tesis que estoy haciendo porque pedí un libro capital que es el estudio de las versificaciones de la Celestina. Dice, un momentito, va a la biblioteca Miranda y en la biblioteca Miranda estaba ese libro. Estupendo. Y doña Sarandrius se lo regaló a Bartolomé Gallardo, así él pudo terminar su estudio. Sarandrius, la compañera de Miranda y madre de sus 2 hijos. Sí. Sin duda, pues amigos, con estas informaciones interesantes de Carlos, que nos acercan más al conocimiento de Graces, cerramos este segmento siempre presentando una palabra de admiración y de asombro por la magnitud de los intereses de Pedro Graces, el hombre que se interesaba en las grandes dimensiones de la cultura, pero también en los pequeños detalles. Y allí, en esos pequeños detalles, muchas veces se mide la grandeza de los hombres. Estamos conversando con el profesor Carlos Maldonado Burgüén en torno
en un segundo programa en torno a la vida de don Pedro Grases. Carlos, un rasgo muy interesante que llama la atención cuando se conoce la vida de Pedro Grases es que él, a pesar de haber vivido tantas décadas en Venezuela y haberse venezolanizado por completo junto con su familia, él no perdió su catalanismo. Él incluso seguía escribiendo en catalán y tengo entendido que hasta se contó entre los fundadores del Centre Català. Sí, ¿Es así? Sí, cómo no. Él ha sido, digamos, a las cosas del centro catalán, que antes estaba en el centro de Caracas. Tuvo 2 residencias hasta que pasaron aquí al bello Club Los Palos Grandes, ¿no? Que es hermoso ese. Sí, cómo no. Sí. Y recuerdo pues todos los comentarios que hay acerca de ellos en las celebraciones, pues de repente iban y bailaban en de las fiestas típicas en las fiestas catalanas. típicas, iban a la Plaza Bolívar y hacían un homenaje al Libertador y bailaban ahí sus sardanas y sus cosas. Y lo curioso es que don Pedro, que era un hombre tan grandote y tan pesado, era así preso pluma, ¿no? Para bailar. Para bailar. Hay un pequeño comentario de Collagó en el opúsculo que publicó la Embajada de España, que dicen que los catalanes hasta para bailar sacan cuentas, ¿no? Porque en los pasos de las sardanas es pares, impares, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, por el asunto, digamos, de crematístico, ¿no? Bueno, con todo el respeto y cariño al pueblo catalán, que es un pueblo de alto nivel, laborioso y de alto nivel intelectual. Hay una cosa interesante que yo quisiera decir, es que el catalán, bueno, como yo estoy acostumbrado a oírlo tanto, allí es muy normal que ellos hablaran en catalán y mezclado con el español, que en un momento don Pedro se sorprendió porque me oía hablar catalán y decir inclusive hasta feas palabras en catalán, y entonces se moría de la risa, ¿no? Con las ocurrencias que a ti tienen. Algo de la cercanía con Pedro Grases te transmitió algo del catalán, del idioma catalán también. Estupendo. Carlos, hay uno de los volúmenes de esos 21 tomos, es el que Pedro Grases se refiere a sus amigos y habla de muchos amigos. Yo recuerdo la primera vez que yo tomé contacto con estos volúmenes, buscaba yo una investigación para alguien muy admirado por mí, que es don Carlos Brandt, el gran escritor, y que fue amigo de Grases, sí. Y allí le dedica también unas notas a la amistad con Carlos Brandt. Te pregunto, tú que lo conociste directamente, Carlos Grases hizo un culto de la amistad. Por supuesto, él tenía sus amigos de verdad. Por supuesto que la química humana pues es así, pero siempre era un hombre generoso. O sea, toda persona que tocara su puerta salía con una mano fraterna en el hombro, lleno de regalos, habiendo tomado café y siendo recibido como un señor. Muchas inclusive personas que competían con él y que tenían su cosa con él, más por la idea que por lo que en efecto hubiera podido suceder, se sorprendían. Él decía, don Pedro, no, tú no tienes enemigos, hay gente que no te conoce. Estupendo. Carlos, la Fundación Pedro Grases está presidida por la hija, sí, por María Asunción Grases Galofré. Sí. Y tú eres el vicepresidente. Sí. ¿Cuál es la labor, en resumen, que hasta ahora ha cumplido la Fundación y qué proyectos tiene para el porvenir? En el año 2002, en una de las gravedades de don Pedro, en la cafetería de la clínica La Floresta, nos reunimos, gente que estábamos allí, pues, y dijimos, pero es que aquí hay un material impresionante que nosotros debemos preservar, sus cartas, sus correspondencia personal o estudios, observaciones que él hacía de determinado tema. Eso no se puede quedar así. Entonces surgió la fundación. ¿Eso fue en el año? 2002. 2002. Y de ello, desde ese entonces, publicamos el tomo 21, que son las cartas de don Pedro con intelectuales del mundo. Los 20 tomos que se publicaron fue un acuerdo con la editorial Seix Barral. Bueno, el tema está en que don Pedro eran muy amigos de Carlos Barral, se llamaba. Sí.
y comenzaron a publicar estos temas allá. Ya el tomo 21 no, ese se hizo aquí en Venezuela. Y es la fundación la que lo promovió. Es la fundación el que le produce, que son las cartas de él con intelectuales del mundo, de las cuales nos quedamos cortos. Hicimos más o menos un mateo allí, sí, interesante, digamos, qué decir, de Alfonso Reyes, con una cantidad de gente de importante. las relaciones. De las relaciones que él tenía, y por ahí hay más con gente de Inglaterra, con gente de distintos lugares. Después salieron 2 tomos más de la correspondencia de la Comisión Editora de las Obras Completas de Bello, cómo se hizo la investigación, que ya vuelvo y repito que es una de las investigaciones literarias más importantes que se han hecho en el continente hispanoamericano, de cooperación internacional de distintos sabios de distintas partes del mundo durante 36 años hasta llegar a su límite. Y la fundación, para mantener viva la imagen, la referencia a don Pedro Graces, suele realizar eventos, conferencias, simposios, encuentros. Bueno, por ejemplo, para el centenario del nacimiento de don Pedro realizamos varios eventos, y se hizo 2 bellísimos homenajes en la ciudad de Barcelona de España. Una en la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona y otro en el Palacio de la Música de Barcelona con un concierto apoteósico. La gente parada, que es un público tan frío, la gente parada gritando en el Palau de la Música, que eso es rarísimo, ¿no? Y el contenido de esos homenajes lo vamos a publicar dentro de poco con la ayuda de la Fundación Bancaribe. Estupendo. Sí. Y Carlos, la fundación en el porvenir inmediato o a más mediano plazo tiene proyectado continuar publicando materiales inéditos de Pedro Graces, invitando a eventos culturales para difundir su memoria, su obra. El tema que nosotros tenemos ahora, que tenemos encima, es el tema de la conservación de los documentos, de la catalogación, de la digitalización de los documentos para que no los estén sobando. Y se está trabajando en eso. Estamos trabajando consiguiendo, porque es bastante costoso ese tipo de los papeles especiales y todo ese tipo de... Estupendo, de modo que don Pedro Graces, podríamos decir, sigue vivo. Sigue vivo entre nosotros y en nuestros corazones. Y la fundación se va a encargar siempre de que esa luz continúe encendida. Sí, por supuesto, porque allí todavía hay material para seguir haciendo país. Estupendo, pues Carlos, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas atendido esta invitación y espero, amigos, que con estos 2 programas hayamos dado una modesta contribución a mantener viva esa luz de la tanta que ofreció e iluminó don Pedro Graces con su obra. Sí, bueno, este es un balcón de luz y de flores al pueblo venezolano que tú tienes la virtud, pues, y el acierto de llevar de manera metódica todos los fines de semana. Te lo agradecemos todos los venezolanos por tu empeño. Encantado, Carlos y amigos, este fue nuestro testimonio de cariño, nuestro homenaje a una figura notable, a un catalán universal y venezolano de gran calidad y de enorme amor por nuestro país, don Pedro Graces. Habló para ustedes John Aispurua y les espero en el próximo programa.